Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar cómo se llega a descubrir dónde está el ADN. Actualmente nosotros sabemos cómo se organiza el ADN, sabemos cómo se duplica. Se conocen muchas cosas acerca de él. De hecho, es el tema de esta unidad, cómo se organiza y se duplica el ADN. Sabemos por qué es importante. Entonces, sabemos que el ADN es el lugar donde están las instrucciones para construir todo un organismo vivo. Las instrucciones totales para que se pueda construir un organismo vivo entero está en el ADN. Y también está en el ADN cómo este organismo va a funcionar durante la vida. Incluso, ¿no es cierto?, características que va a tener, hasta enfermedades, pasando por la estatura, color de pelo, entre otras características, el grupo sanguíneo, por ejemplo, o como vemos en esta fotografía simpática, donde tenemos los papás, que ella tiene el pelito oscuro, el castaño, y la hija de ambos tiene el pelo rojo. Uno se puede preguntar, ¿pero de dónde salió el pelo rojo? ¿Alguna de ustedes se le ocurre? ¿Por qué ella puede tener pelo rojo? No piensen eso, por favor. Prohibido. Jamás se habla mal de las mamás. Probablemente, ¿no es cierto?, como alguna de ustedes ya lo pensó, el pelo rojo se debe a que alguno de los abuelos de esta niña efectivamente es pelirroja o pelirrojo. Y por eso ella tiene el pelo rojo. Salvo por alguna mutación, las cosas no aparecen así de la nada. Entonces, a partir del estudio del ADN, se han resuelto múltiples interrogantes relacionadas con las diferentes formas de vida que existen en el planeta. De hecho, actualmente, la mayoría de las especies conocidas tienen su ADN completamente secuenciado. Se conocen todos los genes que tienen. Incluso los 30.000 genes que tienen los seres humanos se conocen. Pero primero hubo que saber cómo es el ADN. Y una de las personas que participó en saber cómo es la molécula de ADN, porque había una verdadera carrera a mediados del siglo pasado, ¿quién descubría primero dónde estaba el ADN? Había varios grupos investigando, y uno de estos grupos estaba formado por una científica joven de nombre Rosalind Franklin, que se dedicaba a hacer una técnica que permitía fotografiar usando rayos X a moléculas. Una técnica que había desarrollado un científico de apellido Pauling. Entonces, de acuerdo a la forma que aparecía en la fotografía, era la forma que tenía la molécula en 3 dimensiones. Entonces, no se sabían los componentes del ADN mucho tiempo atrás. De hecho, antes de llamarle ADN se le llamaba nucleotina, porque está en el núcleo. Pero ¿cómo es? No se puede ver el ADN, menos en esa época, no se podía ver. Y sacó muchas fotografías al ADN usando esta técnica de rayos X, y entre todas está la famosa foto 51. En la página 134 del libro aparece este relato, sobre el cual ustedes tienen que responder un par de preguntas. Y si ustedes se fijan, hay una X. Y esa X significa que la forma es de una hélice. O sea, la forma que aparece acá en la pantalla, con la cual nosotros identificamos plenamente cómo es el ADN actualmente, ¿no es cierto? La figura del ADN es una figura icónica, todo el mundo la identifica. Como la dibujen, eso es ADN, usted dice.
Bueno, la Rosalind Franklin es responsable de que se descubriera que esa es la forma que tiene el ADN. Y era la pieza fundamental para descifrar la estructura final del ADN. Había otro par de científicos, Watson y Crick, que no podían dar con la forma. No podían dar, pero sabían que la Rosalind Franklin algo estaba haciendo. Y había un tercer señor, que ni siquiera aparece en estos dibujos, de apellido Wilkins, que trabajaba con ella y le tenía harto celo, porque quería ser su jefe. Y no era la Rosalind Franklin, era la jefa, era al revés. Entonces, ¿qué hizo este malulo de Wilkins? Le roba la foto a la Rosalind Franklin y se la lleva al equipo rival, formado por Watson y Crick. Y estos tipos se adueñan de la foto. Y con eso resuelven el problema y salen gritando de alegría, porque así lo hicieron, cuenta la historia, se van a un bar cercano de la universidad donde ellos estaban trabajando, a beber y a celebrar que habían descubierto cómo era el ADN. Ellos recibieron, junto a Wilkins, el premio Nobel por descubrir la estructura del ADN. Lamentablemente, la Rosalind Franklin ya había fallecido muy tempranamente, a los 42 años, producto de cáncer, probablemente provocado por su propio trabajo. Ella trabajaba con rayos X y los rayos X son cancerígenos. No recibió nominación alguna, no fue reconocida con este premio. Solamente su historia ha sido rescatada estos últimos años, porque las científicas lamentablemente han sido relegadas en el mundo de la ciencia, un mundo dominado por hombres, como muchas de las actividades, pero nosotras chicas nos vamos abriendo paso, ¿no es cierto? Ahí tenemos ya viejitos a Watson y Crick, que dicen: hemos descubierto el secreto de la vida. Pero antes de que se descubriera cómo era el ADN, se debía saber dónde estaba el material genético. Y un gran paso para descubrirlo lo hizo Joaquín Hammerling, que trabajó con la acetabularia. En un video anterior yo les muestro estas algas que tienen la característica de ser unicelulares, o sea, son nada más una célula, y tienen el núcleo desplazado acá en el pie, en un extremo. Y además tienen la característica de regenerarse. Entonces, ¿qué es lo que hizo Hammerling en su famoso experimento? Hizo lo siguiente. Él comprobó, ¿no es cierto?, que si corta por el pedúnculo a las acetabularias, ellas regeneran el sombrero que les corresponde. Si es, ¿cierto?, crenulata o mediterránea, va a regenerar el sombrero que corresponde. Entonces, ya, eso es lo que pasa naturalmente. Hizo lo siguiente. Vuelve a cortar, ¿no es cierto?, el sombrero, pero le pega un trozo de tallo de la otra, hace como intercambio de pedúnculo. Deja la base con el núcleo y coloca un trozo de tallo. A ver qué pasa. Y lo que sucede es que se regenera la sombrilla correspondiente al tallo. No contento con esto, la vuelve a cortar. Y ahí lo que se reproduce
en la sombrilla correspondiente al pie. Entonces, ¿cómo interpreta esto Hammerling? Hammerling lo interpreta de la siguiente manera. Dice, cada vez que se corta la sombrilla, aunque se intercambie un segmento del pedúnculo, se va a regenerar la información genética que está en el núcleo. En este momento, él localiza la información genética en el núcleo, porque lo que finalmente se reproduce es la parte de la sombrilla que corresponde al pie del alga. Entonces, con este experimento, viene bien detallado en tu libro, con este experimento lo que hace Hammerling es demostrar que en el núcleo está la información genética, simplemente regenerando la sombrilla de cada una de estas acetabularias. Son algas unicelulares, o sea, son vegetales. Pero ¿qué pasa con un organismo multicelular y además animal? ¿Pasará lo mismo? ¿El núcleo también será capaz de regenerar todo un organismo? Y esto lo hace ya más adelante, más avanzado del siglo XX, por la década del 70, John Gordon, que también por este descubrimiento recibe el premio Nobel. ¿Qué es lo que hace él? Él saca núcleo de una rana silvestre, o sea, es verde. Pero ese núcleo, ¿de dónde lo saca? De un óvulo de esta rana. Al óvulo de la rana le saca el núcleo y lo bota, lo desecha. Deja un óvulo sin el núcleo. ¿Para qué? De un renacuajo albino, específicamente de una célula de intestino, le saca el núcleo con mucho cuidado y lo inserta, como se ve acá, en el citoplasma del óvulo. Entonces, tenemos finalmente citoplasma de óvulo y núcleo de renacuajo del intestino. O sea, esta célula tiene todo el material genético de un renacuajo, que es, recordemos, albino. No tiene pigmentación, es casi blanco. Bueno, ¿qué pasa? Gordon espera un tiempo para que el óvulo comience el proceso de reproducción, de formación de un nuevo organismo. Lo hizo un montón de veces. Unas pocas sí le resultó, porque reproducir multicelulares de esta forma es muy complejo. Finalmente, ¿qué resulta? Como producto final de este experimento, ¿un renacuajo de color verde o un renacuajo de color blanco? Recordemos de dónde viene el núcleo. El núcleo lo aporta la rana verde o el renacuajo blanco. Ahí hay una pista para saber de qué color es finalmente el organismo que se reproduce, que resulta de este experimento. Sí, ¿no es cierto? Va a ser blanco, porque se obtiene desde la renacuajo que es albino. Y con eso él vuelve a reafirmar que en el núcleo es donde se encuentra la información genética, porque quien aporta la información genética es un organismo albino, y el resultado es también un organismo albino. Pero además de eso, él hizo algo más fabuloso aún. Probó que a partir de una célula cualquiera del cuerpo puesta dentro de un óvulo se puede obtener un individuo completo, y eso es clonación.
Vaya, fue la primera persona que clonó a un organismo multicelular animal. Toda una proeza. Y eso sentó las bases para después clonar organismos mamíferos. El primero en clonarse fue, no fue el primero la verdad, fue el más publicitado, fue una oveja, la Dolly. En tu libro aparece un esquema de la clonación de la Dolly. Y por esto, ¿no es cierto?, en el año 1912, John Gordon obtuvo el premio Nobel en Fisiología y Medicina. Así que Gordon, aparte de probar que en el núcleo está la información genética, también sienta las bases para la clonación en organismos animales multicelulares, que actualmente se está haciendo. Es complicado, pero se hace. Te preguntarás, ¿será posible clonar a un humano? ¿A un ser humano? Sí, es posible. ¿Se puede hacer? No, no se puede hacer. Es éticamente reprobable. Ya, chicas, cualquier duda, al WhatsApp, ustedes saben. Que estén bien.